muy agradecidos de que hayan respondido a nuestra invitación. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tener una reunión realmente muy deliciosa en la que les vamos a contar, vamos a hacer un recorrido por Grecia de la mano de Carlos Arturo Fernández y les vamos a contar cuáles son los planes para nuestro viaje de septiembre. Pero primero les quiero contar un poquito, pues a modo de introducción, sobre Yurupari, sobre nuestros viajes culturales. Yurupari es una institución de educación no formal que está funcionando desde 1985, es decir, ya tenemos 36 años, tenemos 3 programas académicos que son Humanidades y Artes, Formación Empresarial y Fotografía. Si está formalito, se puede caer. En el programa de Humanidades y Artes surgió desde hace ya mucho tiempo también, desde hace 33 años, surgió la idea de realizar viajes culturales. Y bueno, le dimos forma a esa idea, que en ese momento pues era algo que estábamos inventando, somos pioneros en este campo, y desde 1988 venimos entonces realizando viajes. El año pasado, a raíz de la pandemia, pues hubo que suspender los viajes culturales tradicionales, pero los reemplazamos por un programa que ha sido muy exitoso, que es el de Viajes sin Maleta. Es una forma de viajar como nos gusta, pero de acuerdo con las posibilidades reales de este momento. Bueno, entonces, los viajes culturales, les decía, los estamos realizando desde 1988 y siempre hemos escogido lugares que sean, digamos, relativamente exóticos, donde la gente o no va sola, o si va sola, pues no va a poder aprovecharlo tanto como si va acompañado por nosotros, que hemos preparado los recorridos, que hemos seleccionado los destinos, que siempre revisamos que no se pierda nada que sea esencial. Cuando hablamos de viajes culturales, eso es en un sentido muy amplio. Para nosotros la cultura incluye también la geografía, incluye también el paisaje, todos esos elementos que nos constituyen como miembros de una cultura determinada. Y claro, lo otro también, lo obvio, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la historia, con el arte, con la religión, con la gastronomía. Es decir, son viajes deliciosos, son turismo, pero turismo cultural. Y bueno, hemos hecho, pues, llevamos muchísimos viajes con varias características. Primero, son destinos hermosos e interesantes. Segundo, una vez que tenemos conformado el grupo de viajeros, realizamos un proceso de preparación, un curso preparatorio que nos permita llegar, cuando viajemos, llegar a los destinos que vayamos a visitar ya sensibilizados, ya preparados para lo que nos espera, ¿sí? Es decir, no es llegar a ver qué resulta ya, que vamos, no, es irnos ya con una preparación que nos desarrolle las expectativas, la sensibilidad, pues, que nos prepare pues para eso. Entonces tenemos el viaje cultural con el curso preparatorio. Los grupos que viajan con nosotros siempre son grupos, digo yo, de fiar. Es decir, siempre hay gente que está interesada en ese aspecto cultural, que comparte pues, el grupo comparte el interés por ese lugar que va a visitar, por la cultura, y eso hace que, aunque sean grupos muy heterogéneos en el sentido de las profesiones, de todo, cosa que enriquece mucho al grupo, de
todas maneras sea un grupo unido alrededor de ese interés común. Entonces los grupos pues son maravillosos. Hacemos pues otras de las características, por ejemplo en este caso vamos a visitar Grecia y solo Grecia, porque no se trata de picar y picar y picar en muchas partes, sino de conocer lo más amplia y profundamente que se pueda las regiones o los países que hayamos escogido. Entonces, bueno, entonces son viajes muy especiales y esta vez les vamos a contar sobre el viaje a Grecia que estamos preparando para septiembre. La idea es salir de aquí el 8 de septiembre y regresar el 29. El año pasado íbamos a hacer este viaje, pero pues por razones conocidas hubo que suspenderlo, aplazarlo, y ahora estamos pues reiniciando los planes para podernos ir en septiembre. Para poder hacer esto, los viajes como nosotros los queremos, que el grupo se pueda concentrar perfectamente en el objetivo cultural del viaje, pues nos trabajamos siempre con una agencia de viajes que comprenda cuál es el objetivo de nuestros viajes, es decir, que sean socios nuestros realmente en ese proyecto, y cada uno hace lo que sabe hacer. ¿Sí? Nosotros hacemos el itinerario, el curso, el acompañamiento, y la agencia pues hace toda la parte logística. Esta vez en este viaje para Grecia, vamos a ir con la agencia Viajes y Viajes. Viajes y Viajes es más o menos contemporánea de Yurupari también, tiene muchos años de experiencia en el mercado turístico en Colombia y también en el exterior. Y bueno, entonces hacemos muy buen equipo. Y vamos también con el acompañamiento de Yurupari. Entonces, con el acompañamiento cultural. Entonces, de Yurupari vamos generalmente 2 personas. El profesor Carlos Arturo Fernández, quien nos va a hablar ahora, y en este caso, pues, Carlos Arturo y yo. Bueno, es decir, personas que conocemos en los lugares que vamos a visitar, que tenemos una preparación, pero que además servimos de acompañante, digamos, del grupo en todos los sentidos, ¿cierto? Que el grupo no se sienta solo nunca. Bueno, vamos a hacer entonces ahora, pues ahora le voy a dar la palabra primero a Carlos Arturo. Con él vamos a hacer el recorrido por toda Grecia, como les decía. El viaje es todo Grecia y solo Grecia. Grecia, pues uno diría que no necesita presentación. Yo creo que es de esos países donde todo el mundo ha soñado con ir y el que va sueña con volver, porque es un país de una belleza inigualable, los azules de Grecia, el del mar, el del cielo, la arquitectura, la historia, y que nos hace sentir muy cercanos, porque de todas maneras en Grecia tenemos parte de nuestros orígenes culturales, la filosofía, la literatura, las instituciones políticas, es decir, por muchos lados somos herederos de Grecia, y eso, aunque esté a muchos kilómetros, nos permite sentirnos cercanos. Sabemos que somos parte de ese mundo, o Grecia es parte nuestra, como queramos decir. Entonces, por eso escogimos a Grecia, y este es el 6º viaje que hace Yurupari a Grecia. Vamos a ir con Carlos Arturo, que él ha ido 1000 veces además, y bueno, hemos ido otras veces pues ya sin grupos de Yurupari, de modo que bueno, es importante eso, porque sabemos de qué estamos hablando y sabemos que es un destino enamorador, que vale la pena visitar 1000 veces. Bueno, después de que Carlos Arturo nos presente el itinerario, entonces le daremos la palabra a Lucas Cadavid. Lucas es el gerente de Viajes y Viajes. Entonces ya ahorita les hablo más de Lucas. Carlos Arturo, para los que no lo conozcan,
doctor en filosofía de la Universidad de Antioquia, profesor de la Universidad de Antioquia pues, desde hace muchos años. Ha estado trabajando con nosotros en el proyecto de Yurupari desde la fundación y en el de los viajes también, desde que empezamos a desarrollar la idea de los viajes culturales. Nos ha acompañado en la mayoría de los viajes, de modo que es viajero, pues, viajero experto, muy buen compañero de viaje, que eso es muy importante. No es solamente un profesor, sino alguien que es capaz de, digamos, humanamente hablando, de comunicarse con uno, de llegar, es decir, muy buen compañero de viaje. De modo que, bueno, quedemos entonces con Carlos Arturo y al final ya veremos las otras cosas. Las preguntas les pedimos entonces que las dejemos para el final, para que podamos alcanzar a desarrollar todo el tema que tenemos para hoy. Entonces, por favor, que no se les olviden las preguntas, tanto sobre el tema, digamos, de Grecia, como sobre los asuntos logísticos y eso del viaje que les vamos a contar. De modo que, bueno, y lo otro que pedimos siempre es, recuerden, por favor, durante toda la presentación, tener apagadas cámara y micrófono, para que la transmisión sea mucho más ágil y de mayor calidad. Bueno, entonces, bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias por responder a nuestra invitación y quedamos con Carlos Arturo. Bienvenido, Carlos Arturo, y mil gracias. Bueno, empiezo un poco por donde terminó Gloria, saludándolos a todos, agradeciendo que estén aquí, que hayan aceptado estar con nosotros para oír este proyecto de viaje, esta propuesta de viaje que vamos a realizar a Grecia. Es un viaje cultural, como dice Gloria. Yo quisiera empezar diciendo que un poco lo de los viajes culturales se ha vuelto en los últimos tiempos como una especie de etiqueta, pues una etiqueta efectivamente que describe una tendencia muy importante en el turismo contemporáneo. No siempre fue así. Seguramente fue antes el turismo de compras o el turismo de playa, inclusive el turismo gastronómico, pero poco a poco se ha ido afianzando esa idea del turismo cultural. Yo quisiera decir con toda sinceridad que eso es muy bueno, es muy interesante que eso pase. En Colombia, Yurupari ha sido pionera de ese proyecto, de esa idea de turismo cultural. Antes de los viajes de turismo cultural de Yurupari, que como Gloria dijo hace un momento, empezamos en el año de 1988, ya hace muchos años, hace 33 años, sí, 33. Antes de eso, en Colombia solamente había lanzado la idea de turismo cultural, por lo menos de una manera amplia, un personaje, un poeta o un intelectual muy importante que era Andrés Holguín, quien ya falleció. Andrés Holguín tenía en Bogotá una institución de educación no formal, digamos, semejante de alguna manera, pues por lo menos en el plano legal, digamos así, semejante en la ubicación dentro del contexto educativo colombiano, semejante a Yurupari, una institución de educación no formal que se llamaba El Muro Blanco en Bogotá, y en los años, finales de los años 60, creo, y en la primera mitad de los años 70, más o menos, Andrés Holguín realizaba viajes a Grecia y a Egipto, hacía algunos viajes de estos, pero después de eso, realmente Yurupari fue quien tomó la bandera y quien ha desarrollado, creo, con más consistencia ese proyecto de viajes culturales. Y quiero decir que es muy gratificante pensar que no solamente pues, es una idea que de pronto Gloria, María Victoria y yo podemos tener de un viaje, sino que estamos en realidad respaldados por un proyecto académico que es el proyecto de Yurupari, con todas sus líneas de geopolítica, de literatura, de música, en todas sus ramas realmente,
Yurupari contribuye a estos viajes y eso hace que sean mucho más sólidos. Este viaje a Grecia es, como dijo Gloria también, un viaje a toda Grecia y solo Grecia. Yo quisiera señalar esto, como ella dijo, pues con Yurupari hemos hecho 6 viajes, este es el 6º viaje que hacemos a Grecia. Yo he tenido oportunidad de ir otras tantas veces, otras 5 veces, bueno, cuando era estudiante en Italia y luego en alguna otra circunstancia. Y entonces siempre sale a relucir la historia de, hombre, es que esto es muy rico, es que este es un país muy extraordinario, es que nos hacen falta muchas cosas, veamos más cosas. Entonces también quiero decir que este proyecto de viaje a Grecia de una manera tan amplia, pues responde a una solicitud de muchas personas, algunas de las cuales están aquí presentes. Yo voy a presentar el itinerario, cómo va a ser el recorrido. Es una presentación muy amplia, pues son un mundo de fotos. Yo no me voy a detener en cada una de ellas. Se trata un poco como de llenarnos los ojos con la idea de este viaje. Yo voy a empezar. Perdón, no hice lo que tenía que hacer. Un momentico. Me devuelvo porque no hice lo que tenía que hacer, no dije que iba a compartir la pantalla, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes vean pues esta presentación que hemos preparado para contarles cómo es este viaje. Este es un viaje que en términos, digamos así, generales del turismo, es un viaje largo a Grecia. Y es un viaje muy exclusivo. Yo simplemente, pues, en este tipo de cosas ya no se pueden meter mentiras. Puede que antes se pudieran meter mentiras, pero ya no se puede. Porque ahí están los programas en Internet. Ustedes pueden consultar programas de agencias de distintas partes del país, por supuesto, de distintas partes del mundo, y verán que es muy difícil encontrar un proyecto de estas características. Y por eso también nosotros, pues, vivimos tan agradecidos con nuestros socios, con Viajes y Viajes, en este caso concreto, pues que entiende el interés de una cosa como esta, que se sale de los cursos normales del turismo. Esta idea del despertar de Occidente, pues yo creo que es una idea muy potente. Nosotros somos griegos, nosotros venimos de Grecia, por lo menos la parte occidental nuestra viene de Grecia. Puede que nosotros tengamos otras partes, una parte que viene del mundo indígena, otra parte que viene del mundo africano, pero lo que viene de nosotros, de Occidente, nace fundamentalmente en Grecia, y por eso Grecia la tenemos como en nuestro ADN cultural, intelectual, emocional, estético. Muchas de las cosas sobre las cuales nosotros hablamos tienen su origen en Grecia. Grecia, como saben ustedes, está en la parte sur de esta península, de una de las 3 penínsulas que tiene Europa, digamos, hacia el sur, la península ibérica, la península itálica y esta península que es la península de los Balcanes. Grecia está en la parte sur de los Balcanes, y nos vamos a mover, en realidad vamos a buscar movernos por toda Grecia, básicamente pues de norte a sur, y también la parte de las islas, como voy a decir. Sin ánimo, miren, lo que voy a decir no pretende, digamos, como que estemos montados en el curubito y diciendo que lo que nosotros hacemos es lo más extraordinario. No, es distinto. Lo que otras personas proponen es distinto. Es diferente. Piensan que uno tiene que conocer muchos países en un solo viaje a Europa porque puede que no vuelva en mucho tiempo, y cuando vienen a Grecia generalmente pues lo que se visita es Atenas, puede que se venga por aquí a Delfos, y con alguna frecuencia se viene pues a un par de islas, 1 o 2 islas en esta región más próxima. Nosotros
pretendemos un recorrido bastante más amplio, un recorrido en el que vamos a visitar la mayor parte de los lugares importantes de Grecia. Decir que todos los lugares importantes de Grecia también sería mentira, porque evidentemente yo creo que en ninguna parte, en ningún país, a no ser que sea muy chiquito, pues es posible pensar en eso, que uno en un solo viaje visita todos los lugares. Pero vamos a visitar todos los sitios más importantes de la antigua Grecia, todos los sitios más importantes de la Grecia medieval, de la Grecia bizantina, todos los sitios más importantes de la Grecia dominada por los otomanos, las ciudades más importantes de la Grecia contemporánea. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a salir de Bogotá. Lucas ahora pues dará las explicaciones, pues explicará cómo es el recorrido. Vamos en Turkish, vamos primero a Atenas y de ahí a Estambul y de ahí a Atenas. Y entonces partimos de Atenas. Yo diría que este viaje tiene como tres campos fundamentales. Un campo que es Atenas y sus alrededores. Atenas es, pues por supuesto, la capital de Grecia. Grecia es un país muy chiquito. Grecia tiene 132.000 kilómetros cuadrados, unos 12 millones de habitantes, de los cuales 4, la tercera parte de la población de Grecia, vive en Atenas o en los alrededores de Atenas. Entonces, Atenas es uno de esos núcleos. El segundo núcleo es un recorrido por el continente que nos va a llevar por esta área que es el Peloponeso, esto que es una península, en la actualidad es más o menos una isla, pero esta península del Peloponeso, y luego vendremos al norte hasta Salónica o Tesalónica, que es la segunda ciudad de Grecia, y regresamos. Y el tercer núcleo son las islas, y vamos a visitar 2 de las islas más importantes de Grecia, que son Creta, la más grande, sin lugar a dudas la más importante, y Santorini, que es sin lugar a dudas la más bella. Así se conocía, por eso se llama, ¿cómo se llama? Porque se intenta decir que es la más bella. Llegamos y vamos a estar alojados en un hotel muy bonito, un hotel muy cerca de la Acrópolis, un hotel que se llama Divani Palace Acrópolis, desde donde vamos a tener una vista más o menos como esta. Pues si uno tiene habitaciones, pues evidentemente, ventanas, pues evidentemente hacia la Acrópolis, pero estamos muy cerquita y eso es muy, muy, muy interesante. Un hotel muy bueno, un hotel donde en total vamos a estar 7 noches a lo largo del viaje, un hotel 5 estrellas. Quisiera decir que a lo largo del viaje vamos a estar en 12 noches en hoteles 5 estrellas. La hostelería, pues como ven ustedes, es muy buena. Y entonces arrancamos por la visita de Atenas. Vamos a estar primero, llegamos un día por la noche y vamos a estar al día siguiente en un primer recorrido por Atenas. Básicamente en ese recorrido vamos a conocer la Acrópolis, los alrededores de la Acrópolis, los barrios circundantes, posiblemente el museo de la Acrópolis. Aprovecho para decir una cosa, vamos a estar en Atenas 3 veces, en 3 momentos vamos a pasar por Atenas, y eso hace que es posible que una visita que yo digo que vamos a hacer el primer día, pues finalmente por algún motivo el guía considere que es mejor dejarla para después. Hay circunstancias a veces, por ejemplo, puede pasar, puede haber una huelga, por ejemplo, y eso hacer que sea difícil moverse por la ciudad y que sea mejor modificar el orden de las cosas. Visitaremos todo lo que está anunciado, todo lo que está previsto, pero puede haber algún cambio en el orden. Arrancamos, digamos, por la Acrópolis. Este es de alguna manera el centro de la cultura griega, fue el centro de la cultura griega, es sin lugar a dudas el monumento, el sitio monumental más importante de Grecia, que tiene además un monumento especial que es el Partenón, este templo dedicado a la diosa Atenea Virgen, la Atenea Partenos, un templo que después estuvo dedicado a la Virgen María, después ya pues en época cristiana, después fue mezquita y demás, y después lo convirtieron en polvorín los turcos, y los venecianos lo bombardearon y el polvorín estalló. Entonces eso dañó mucho el edificio, pero el edificio está siendo sometido a un proceso
de restauración, realmente muy cuidadoso, muy riguroso, y eso hace que, sin lugar a dudas, podamos decir que el Partenón que nosotros vamos a ver es el Partenón más hermoso, más completo que se ha visto desde el siglo XVII, desde 1635, que explotó el Partenón. Esto es una pintura del siglo XIX que ilustra la manera como estaba pintado el Partenón. Eso pues ya no lo veremos, el Partenón ya no es de colores como era en su tiempo, esos colores se han perdido, eso queda para nuestra imaginación, y muchas de las esculturas, mejor dicho, las esculturas que vemos son copias porque la mayor parte de las esculturas fueron retiradas y llevadas a Londres, como saben ustedes, llevadas a Inglaterra, y se exhiben en el Museo Británico. Pero no solamente está el Partenón, está también este templo magnífico que es el Erecteión, que reconocemos siempre por este balcón, digamos así, este pórtico de las Cariátides, que es, pues, yo creo que también uno de los lugares más famosos, de las imágenes más reconocidas, unos templos que son absolutamente sofisticados. Esto no lo vamos a ver, pero en el Museo de la Acrópolis que vamos a visitar, esto es lo que está bueno, por lo menos esta parte está en el Museo Británico, esto sí lo vamos a ver, pero las cosas que no vamos a ver, las vamos a ver instaladas en copias o, digamos así, con medios digitales auxiliares en este museo que tenemos aquí al fondo, que es el nuevo museo de la Acrópolis. Nuevo porque antes había uno dentro de la misma Acrópolis, que era muy estrecho, muy incómodo, y fue trasladado fuera. Veremos también esto, por lo menos de arriba, veremos esto, que es el teatro más importante, el teatro de Dionisos, el teatro más importante de la antigua Grecia, y este que es el Odeón de Herodes Ático, que era un teatro de música que sigue siendo utilizado en la actualidad. Después de visitar la Acrópolis, bajaremos al Ágora, que era la plaza pública, la plaza, digamos, de la democracia ateniense, donde está este templo, que es el templo de Hefestos, que vamos a visitar. También el templo, uno de los templos mejor conservados del mundo antiguo. Y en los alrededores, pues nos vamos a encontrar un par de barrios, que son los barrios de Plaka y Monasterakis, unos barrios que son de origen otomano, de origen turco, pero que además conservan una cantidad de restos también de época antigua, en concreto de la época romana, sobre todo de la época del emperador Adriano en concreto, que es el autor de una cosa como esta, que era la biblioteca, su biblioteca en Atenas. Bueno, ese primer día seguramente será un contacto extraordinario con Atenas, pero vamos a salir para hacer un circuito, lo que llamamos el circuito clásico. Es el recorrido por la parte continental. Aquí no vamos a pasar a islas todavía, por la parte continental. El mapa, pues lo tengo que partir en dos pedazos para que sea un poco más claro. Salimos de Atenas, lo voy a describir enseguida, y aquí cuando llegamos a Delfos, Delfos estaba aquí, pues vamos a seguir hasta el norte, hasta Tesalónica, y de ahí regresamos a Atenas. Todo eso nos lleva a la mayor parte de los santuarios, de los restos de la antigua Grecia y de los paisajes más extraordinarios de la Grecia continental. Salimos de Atenas, son recorridos todos bastante breves. Ustedes ven que, por ejemplo, aquí, que esto es un recorrido de 1 hora entre Atenas y Corinto, llegamos a la antigua Corinto, y lo primero que vamos a hacer es parar aquí, nos detendremos a ver esto que es el canal de Corinto, una obra del siglo XIX, es muy estrecho, eso tiene apenas 23 metros de ancho, es decir, grandes barcos no pueden pasar por aquí, pero fue muy útil en su momento, en su tiempo, porque evitó un giro muy largo alrededor de toda esa especie de círculo que es el Peloponeso. Después de ver el canal, vamos a llegar a la antigua ciudad de Corinto, una ciudad sumamente rica, una de las ciudades más ricas del mundo antiguo, del mundo clásico. Este es un templo muy interesante, hablaremos de eso en su momento, que es el templo de Apolo, un templo muy antiguo, muy arcaico, por eso las columnas son
gruesas, pesadas, etcétera, pero esta ciudad fue destruida y reconstruida en realidad en época romana, lo que va a significar que hay muchos restos de época romana. Por ejemplo, estos son restos de la estructura romana de la ciudad, o estos son baños de época romana. Creo que a todos se nos viene también Corinto a la cabeza por San Pablo, ¿no es cierto? San Pablo predica en Corinto durante 2 años, sabemos que vive en Corinto y escribe 2 de sus cartas a los cristianos de Corinto. Terminamos esta visita de Corinto y venimos un poco hacia el sur, también aquí una cosa muy cerca, venimos a un sitio que se llama Epidauros, que era un antiguo santuario del dios Asclepios, del dios de la medicina, y aquí vamos a ver esta cosa absolutamente extraordinaria, absolutamente sensacional, uno de los teatros mejor conservados de la antigüedad, un teatro que tiene una acústica absolutamente fascinante. Seguramente el guía hará el ejercicio que hacen siempre los guías, de hacernos subir hasta la parte alta y dejar caer una moneda en la mitad de este círculo que se llama la orquesta, y uno oye desde arriba, oye la moneda que cae, la acústica absolutamente perfecta en este caso. Un santuario, santuario dedicado al dios Asclepios, en realidad una especie de clínica de la antigüedad. Aquí la gente venía, permanecía días, se internaba en el santuario, pero había también juegos atléticos, y por eso existe, por ejemplo, también este estadio. Y hay un pequeño museo que veremos también que es parte, pues, del conjunto, donde hay algunos elementos importantes. De Epidauros venimos a Nauplia, una ciudad muy pequeña, una ciudad que tiene en este momento apenas unos 20.000 habitantes, me parece, una cosa así por el estilo, pero fue la primera capital de la Grecia independiente, una ciudad muy bonita, una ciudad del siglo XIX, básicamente con algunos restos otomanos, por supuesto, también con restos bizantinos. Entonces haremos un recorrido por la ciudad también existen las fortalezas. Esto es una fortaleza alta. Digo siempre que los valientes pueden subir allá. Si uno siente, pues, que puede hacerlo, pues muy rico. Vamos a tener una tarde para visitar Nauplia, para visitarla con tranquilidad. Es un pueblito, en realidad una ciudad pequeña, pero sumamente hermosa. Muchas personas piensan que es la más bella de las ciudades de Grecia. Con todas estas fortalezas, estos elementos que digo, y por supuesto, como digo, también esa posibilidad de vistas desde lo alto. Dormimos ahí y al día siguiente vamos hacia el sur, pero paramos en una localidad que se llama Tirinto, en un sitio muy cerquita a la salida de Nauplia. Este lugar que se llama Tirinto es una ciudadela antiquísima, una ciudadela del siglo XV antes de Cristo, del 1500 antes de Cristo, que se llama Tirinto, y se caracteriza por estas piedras gigantescas, por estas piedras grandísimas. Estamos hablando de un tipo de cultura a la que vamos a llegar enseguida, digamos, a su núcleo fundamental, que es Micenas, la cultura micénica. Llegamos entonces a Micenas y aquí vamos a visitar la ciudadela de Micenas. Esto es de esa misma época, 1500 a 1100 antes de Cristo. Es el tiempo en el que existe esta ciudad de Micenas. Esta era la ciudad de Agamenón, por ejemplo, el mítico rey que comanda a los griegos en la guerra de Troya. El conjunto es excepcional, es extraordinario. De nuevo, una arquitectura gigantesca de estas piedras grandísimas que son como si fueran movidas por cíclopes, y por eso llamamos esto arquitectura ciclópea. Pero es muy interesante la estructura de la ciudad. La descubrió este señor que se llamaba Henry Schliemann en el siglo, a finales del siglo XIX. Veremos el desarrollo de la ciudad, las tumbas, la parte residencial, el palacio, etcétera. Ven ustedes, es una ciudadela construida en una colina. Entonces subiremos y vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo lo que nos encontramos allí. Esto lo vamos a ver después en el Museo de Atenas, pero es la que hemos llamado siempre la máscara de Agamenón. No era de Agamenón, esta máscara
Agamenón, si existió por ahí en el año 1100 antes de Cristo, y esta máscara es como del año 1400. Total que, pero se ha llamado siempre la máscara de Agamenón. Elementos pues de la ciudad, vamos a una ciudad que tiene además una vista absolutamente fantástica sobre esta planicie, que es la planicie de Argos, lo que se llama la Argólida, una zona llena de naranjos, una cosa absolutamente preciosa. Quisiera decir que de ahora, y lo voy a repetir más adelante, pues seguramente lo voy a decir en otros momentos, Grecia tiene una cosa fascinante, y es que uno puede mirar estos restos arqueológicos, ver la belleza de su arte, ver la belleza de su arquitectura, pero también puede darle la espalda a esos elementos y ver el extraordinario paisaje que tenemos frente a nosotros. Salimos de Micenas y vamos a hacer un recorrido. Ven ustedes, todo este recorrido es un recorrido de hora y media para llegar a Esparta. Esparta pues fue era la capital de esta región, digamos la ciudad más importante en la época de la antigua Grecia. Ahí vamos a tener un tiempo libre en Esparta, buena parte de la tarde. Quienes lo deseen pueden ir a ver, pero es libre, pues quiero decir que no lo deseen, pueden ir a ver las ruinas que quedan de Esparta. Son muy poco conocidas, son muy poco visitadas, pero yo creo que son muy interesantes también. Pero dormimos ahí en Esparta, y al día siguiente, que lo más importante es para lo que vamos realmente a Esparta, vamos a visitar esta ciudad, que es una ciudad bizantina, una ciudad que fue, después de Constantinopla, la ciudad más grande y más importante del Imperio Bizantino, hasta que cayó en poder de los turcos en el año de 1454, un año después de la caída de Constantinopla. La ciudad está construida en una colina, pero digo siempre, no hay que preocuparse porque el bus lo deja uno en la parte de arriba. El bus, hay una carretera, aquí esta foto es muy escenográfica para ver la colina desde acá, pero esa colina se tiene acceso por la parte alta, y entonces es un recorrido muy agradable, un recorrido en descenso, que nos permitirá ver una cantidad de restos de esta ciudad, algunos de ellos como esto que estamos viendo aquí, que es el Palacio Imperial. Después del Palacio de Constantinopla, este es el Palacio Imperial más importante que había en el Imperio Bizantino. Ven ustedes la carretera que sube a la montaña, por donde subiremos nosotros, y luego, pues bajando, nos encontramos una cantidad de iglesitas absolutamente espectaculares. Creo que quien sea aficionado a la fotografía, pues aquí se deleita realmente. Esto es maravilloso. Por lo demás, Grecia tiene una cosa encantadora, que son esos cielos casi permanentemente azules. Puede que a uno le toque de pronto un momento un momento de lluvia. Evidentemente eso puede pasar en cualquier época, pero el momento en el que vamos a ir, que es el final del invierno, el final del verano, perdón, y los primeritos días del otoño, pues es una época fundamentalmente seca. Es muy difícil que vayamos a encontrar lluvia en cualquier parte. Vamos a ver algunas de estas iglesitas, se visitan al ir bajando por la ciudad, y veremos en concreto, por ejemplo, un monasterio. Esto es un monasterio de monjas que funciona todavía, quiero decir, es un monasterio vivo, un monasterio que todavía funciona, y hay algunas de estas iglesias que tienen pues una decoración muy interesante por dentro. Después de visitar Mistras, que está al lado de Esparta, justamente al lado de la ciudad, pues vamos a venir hacia el noroccidente, a un lugar que se llama Basae, para ver un templo de Apolo, dedicado a Apolo, que es patrimonio cultural de la humanidad. Este templo tiene una característica muy especial. Este templo, la restauración de este templo se tomó 50 años o quizá más. En el proceso de restauración se convencieron de que era necesario cubrirlo, mantenerlo cubierto de la intemperie, cubierto de los vientos y demás, con un toldo, como ven ustedes aquí. Eso es un poquito extraño, pero permite conservar el templo, y cuando uno entra y empieza a ver la situación en la que se encuentra el templo, pues se da cuenta de que lo tienen que cuidar. Es extraordinaria la manera como se
puede ver, es yo creo que el sitio en el mundo entero donde se puede ver mejor cómo era que se construían los templos griegos, que dicho, mejor dicho, sin darle muchas vueltas, los templos griegos son una acumulación de piedras. Eso habría que decirlo, pues, digamos, con explicación, pero literalmente es así. Estos son piedras acumuladas y aquí ve uno muy bien cómo funciona. Después de ver el templo de Apolo en Basae, pues seguiremos hasta Olimpia, y en Olimpia pues nos vamos a encontrar dos cosas maravillosas. En primer lugar, dormimos en Olimpia, habremos dormido en Esparta, la siguiente noche dormimos en Olimpia, y en Olimpia nos vamos a encontrar dos cosas maravillosas. El sitio arqueológico, el santuario del dios Zeus, del Zeus olímpico, que además era el sitio de las competencias olímpicas, por eso llamaban así, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, se desarrollaban siempre en Olimpia, y entonces veremos los gimnasios, las palestras, el estadio que veremos enseguida, etcétera, pero veremos también los restos de los templos, explicaremos allá por qué estos templos no los han vuelto a armar, si esto parece realmente como unas piezas de dominó caídas, y le da a uno la impresión de que podría ser muy fácil armarlas. Hablaremos un poco sobre eso posiblemente allá. Y veremos estas partes, como digo, este es el estadio. El estadio tenía, en su época, graderías de piedra. Esas graderías se perdieron, quiero decir, podrán ustedes imaginarse que en el curso de los siglos eso fue una especie de cantera pública y la gente iba y se llevaba lo que quería, y esas graderías desaparecieron. Pero, bueno, vamos a estar allí, y lo otro, después de ver el santuario, lo otro es ver el museo. Este es un pequeño museo, uno de los más hermosos de Grecia. Aquí no tenemos que pensar que las cosas están en Londres o en Berlín. Aquí está gran parte de lo que se encontró en Olimpia, de lo que se ha encontrado en Olimpia, y son a veces algunas de las esculturas más fantásticas, más hermosas, mejor conservadas que existen, como este Hermes con el niño Dionisos de Praxiteles, o esta Atenea, esta Victoria de Fidias, un museo maravilloso. Después de esas visitas, pues entonces vamos a salir hacia el norte, porque vamos a venir a dormir aquí, en este lugar. Primero, en el recorrido, pues paramos en un sitio que se llama Patras. Ese lugar de Patras, pues es una ciudad moderna, una ciudad donde hay, sin embargo, una iglesia que vale la pena conocer, una iglesia dedicada a San Andrés, al apóstol San Andrés, porque según la tradición, San Andrés fue martirizado aquí, en esta ciudad. Y en esta iglesia de San Andrés, que es una iglesia relativamente nueva, relativamente moderna, con mosaicos extraordinarios, como ven ustedes, pues nos vamos a encontrar el relicario, las reliquias de San Andrés, que se conservan allí, una cosa bastante espectacular. Y luego, saliendo de Patras, pues vamos a saliendo de Patras, vamos a atravesar un estrecho que hay aquí por un puente. Este estrecho se llama Río Antirio, y ese puente es una obra de ingeniería absolutamente excepcional, construido a finales del siglo pasado, uno de los puentes más complejos del mundo, de la construcción en el mundo, porque esto es una zona telúrica muy tremenda. A nuestra izquierda está Lepanto, vamos a almorzar por ahí, por Lepanto, un poco para que nos ubiquemos en dónde estamos. Las complicaciones de este puente, pues seguramente podremos hablar allá sobre ellas. Y luego, pues vamos a continuar hasta llegar a Delfos. En Delfos, pues de nuevo nos vamos a encontrar, pues un poco como decía en Olimpia, dos cosas: un museo muy bello, muy importante, y un sitio arqueológico absolutamente sensacional. El santuario de Delfos estaba dedicado a Apolo, al dios Apolo. Este es Apolo con la lira en una vasija, en un platico, digamos así, antiguo, y luego tenemos una cantidad de esculturas realmente muy importantes, entre las cuales seguramente la más bella, la más conocida, la más famosa,
y posiblemente una de las más hermosas del mundo clásico es este Auriga de Delfos, una escultura en bronce, lo que es muy extraño de la antigüedad. No conservamos casi esculturas en bronce, simplemente ¿por qué? Porque en la Edad Media, en épocas posteriores al mundo antiguo, cuando nadie estimaba esto, cuando a nadie le parecía que esto fuera importante, las esculturas se derretían para hacer flechas o lanzas o escudos, cosas por el estilo. Este es Antinoo, el favorito del emperador Adriano, y luego veremos el sitio, el santuario. El santuario estaba dedicado, pues, por supuesto, a Apolo. Venían mucha gente a consultar con un oráculo que había en el templo. Estas son las bases del templo, lo que queda del templo. El oráculo estaba por aquí, debajo, en una cueva, era donde estaba la pitonisa, donde adivinaba. Bueno, pero no nos detengamos en contar esas historias, que posiblemente podremos avanzar mientras estemos haciendo la preparación o allá. Un teatro, como ven ustedes, muy importante también decirlo, aquí también había juegos, los juegos délficos o los juegos píticos, realmente era como se llamaban, y esos juegos no solamente eran atléticos, también eran atléticos, pero eran juegos poéticos, de elocuencia, de discusiones filosóficas, etc. Miren lo que les digo, uno puede ver este sitio arqueológico tan maravilloso, pero también lo que puede hacer es extasiarse con paisajes de ensueño, paisajes completamente inolvidables. Y los paisajes de Delfos son algunos de los más bellos de Grecia. En la parte alta, para los valientes de nuevo que suban hasta la parte alta, esto vale la pena. Yo espero que las rodillas me den todavía me dan, pues, pero subir, esto es un lugar de una belleza absolutamente extraordinaria. El estadio, en este caso, conserva sus graderías, como ustedes pueden ver, y la vista desde arriba es cada vez más maravillosa. Entre más se sube, es más maravillosa la vista sobre esto que ellos llaman el Mar de Olivos. Estos son todos olivares, lo que ustedes ven acá. Ustedes saben que Grecia, pues, es uno de los países más importantes en el cultivo de las olivas. El Mar de Olivos frente a Delfos. Aquí, insisto, Grecia, yo creo que un viaje a Grecia es un viaje redondo, en el sentido más estricto de la palabra. Es un viaje que es hermoso desde el punto de vista cultural, por supuesto, desde el punto de vista artístico, nadie lo discutirá, pero es hermoso desde el punto de vista del paisaje. Es fantástico para fotografía, es espectacular, por ejemplo, para la gastronomía. La comida griega es absolutamente exquisita, el vino es maravilloso, el raki, que es un licor fuerte, es delicioso, hay que tomarlo con precaución porque tiene una graduación muy alta. Pero todo es hermoso en Grecia. Las artesanías son fantásticas, cerámicas, tejidos, reproducciones de objetos antiguos, joyería. La joyería griega es maravillosa. Bueno, pero salimos entonces en Delfos, habremos dormido una noche, vamos a venir muy cerca de Delfos a un monasterio que se llama el monasterio de Osios Lucas de San Lucas. Es un monasterio también muy antiguo, también patrimonio cultural de la humanidad. Pasaremos por allí. Esto es una visita relativamente corta, será una visita de 1 hora, por ahí, una cosa así por el estilo. Vamos a almorzar por allí cerca de Osios Lucas también. Y aquí una de las cosas más bellas es el interior, realmente. La iglesia es muy bonita por fuera, pero lo más hermoso es el interior, con mosaicos del siglo XI, que son los que se han declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Mosaicos extraordinariamente bien conservados, como ven ustedes, algunos de los mosaicos más bellos de la Edad Media, más bellos del arte bizantino. Y saliendo de Osios Lucas, pues vamos a venir un recorrido más largo. Esto es un recorrido de 4 horas aproximadamente hasta una ciudad que se llama Calambaca, pero en realidad Calambaca no es una ciudad interesante.
Es interesante lo que hay al lado. Calambaca, pues sí, estamos ahí está nuestro hotel, pues salir a dar una vuelta y demás, pues está muy bien, pero lo realmente impactante es ir a Meteora, porque Meteora es esto, una cosa de ensueño, una cosa absolutamente deslumbrante. Meteoras son una cantidad digamos, de grandes montañas de piedra. Esto es un resultado de un antiguo mar interior de hace millones de años. Entonces es una roca sedimentada y se formaron estas especies de grandes pilares, de grandes picos de piedra, y allá, como ven ustedes, a lo largo de los siglos, especialmente en los últimos, especialmente después del año 1000, se construyeron una cantidad de monasterios. Creo que en su momento de mayor esplendor había, creo que 24 monasterios, si no me falla la memoria. Nosotros visitaremos 2 de ellos. Los monjes estaban completamente aislados para subir, lo subían en canastas, como una especie de ascensor de canastas, como ven ustedes, estaban muy aislados y por eso pues se podían proteger y se podían resguardar de los ataques. Paisajes absolutamente fantásticos, los monasterios mismos son muy bellos. Nosotros no vamos a visitar 24 monasterios, vamos a visitar 2 de esos monasterios. Como ven ustedes, también básicamente a lo largo del siglo XX se construyeron carreteras que llegan cerca de los monasterios que se pueden visitar. Aquí pues esto es una foto un poco para decir que se asciende el último pedacito del monasterio. En este caso pues es una visita en una fiesta particular del monasterio, y por eso hay tanta gente. No nos vamos a encontrar muchedumbres de esas. Habremos dormido en Calambaca y al día siguiente vamos a venirnos hasta Salónica o Tesalónica. Pararemos en una localidad, en un sitio que se llama Vergina, y en Vergina nos vamos a encontrar una cosa extraordinaria. Otra vez, patrimonio cultural de la humanidad. Aquí hay unas tumbas donde está, entre otras, lo que se visita es esto. Uno entra y eso es, adentro es el museo, que al mismo tiempo es el sitio arqueológico, y ahí nos vamos a encontrar unas tumbas que tienen unas características muy extraordinarias. En primer lugar, que se conservan pinturas. Eso es muy excepcional en el arte griego. En el arte griego, del arte griego no tenemos pintura. La pintura griega desapareció, era tan importante como la escultura, pero no se conserva por la manera como había sido realizada. Pero el otro detalle que no deja de ser interesante, muy importante, es un tesoro extraordinario, que es el tesoro de Filipo II de Macedonia, que era el papá de Alejandro Magno. Esto es parte del tesoro de Filipo. Se decía, fue descubierto en los años 70 del siglo pasado. Cuando fue descubierto, decían que era el descubrimiento arqueológico más importante desde la época de Tutankamón. Decir eso es un poquito un lugar común. Cuando se encontraron los guerreros de terracota, por supuesto, se dijo lo mismo, y así en otros casos. Pero esto es un lugar absolutamente maravilloso, con ese tesoro y con las pinturas que nos encontramos. Es una cosa también, una visita corta. Esto no es un museo extenso. Nosotros vamos a ver una serie de museos. La mayor parte de ellos son museos realmente pequeños, realmente museos lo que se llama museos de sitio. Vamos a ver solamente, digamos, 2 museos más grandes que voy a señalar enseguida. Bueno, vamos a llegar hasta Tesalónica, que es la segunda ciudad más importante de Grecia, una ciudad que tiene una cantidad de restos. Esto se visita, digamos, en el City Tour, en el recorrido por la ciudad, restos antiguos, restos imperiales. Este es el arco del emperador Galerio. Esta torre es de época romana. La parte de arriba es medieval, pero la torre en sí es de época romana. Y hay una serie de iglesias bizantinas que son patrimonio cultural de la humanidad. También vale la pena verlas, vale la pena conocerlas. Son iglesias pequeñas, pero es una cosa también de un grado de exotismo muy grande.
Gloria decía al principio una cosa en la que yo quisiera insistir. Hay cosas que son muy interesantes en un viaje, pues que pensar en un viaje que sea, digamos, seguro, con una buena, digamos, oferta turística. Quiero decir que uno esté en un buen hotel, que la comida sea buena, que los transportes sean buenos y demás, pero que además tenga ese agregado de lo exótico, creo que es muy importante. Y este viaje tiene eso, un agregado de paisajes exóticos, de sitios poco visitados. Yo me atrevo a decir que el 99% de las personas que van a Grecia no visitan Tesalónica, por ejemplo, a pesar de que es la segunda ciudad más importante del país. Veremos algunas de estas iglesias, por supuesto, que son muy bellas. Esto es un baño turco, no es una iglesia, y luego subiremos a una altura donde está la fortaleza, y de ahí veremos esta ciudad muy grande, insisto, una ciudad que es la segunda más grande de Grecia. Y de aquí regresamos, dormiremos 2 noches en Tesalónica, y de aquí regresamos hasta Atenas. Es un recorrido, este día vamos a hacer todo el recorrido hasta Atenas, es un recorrido en el que, sin embargo, vamos parando, y paramos primero en un sitio que se llama Dion. Estos 2 sitios, pero primero paramos en Dion. Dion es una antigua ciudad, nuevamente, una ciudad, unos restos que son muy interesantes de época griega y de época romana, muy poco conocidos. Esto también creo que es patrimonio de la humanidad. En este caso concreto, por ejemplo, miren, esto es de época romana. ¿Esto qué es? Estas columnitas que son aquí. Es un baño romano, ¿no es cierto? Eso tenía piso que no se conserva, y por debajo se calentaban los baños, digamos, esos baños termales. Elementos de ese lugar, el teatro, y luego seguiremos hasta Litóchoro, que es un pueblito vecino desde donde se tiene una vista extraordinaria del Monte Olimpo. Este es el monte de los dioses, aquí viven los dioses. Este es el lugar de residencia de los dioses inmortales de Grecia, digamos, que creían los griegos que vivían sus dioses, y es la montaña más alta de Grecia, pues, por lo demás. Y este sitio, pues, además, pues aquí aprovecharemos para almorzar y demás. Es un sitio espectacular también por el paisaje hacia la montaña y el paisaje hacia el mar. Y siguiendo hacia el sur, pues vamos a llegar a la localidad, a un sitio que todos hemos oído mencionar, que es las Termópilas. Las Termópilas es el lugar donde Leónidas y sus 300 espartanos, eran más, además había otros fuera de los 300 espartanos, pero bueno, es la manera como hemos conocido siempre el mito, donde Leónidas y sus espartanos detuvieron un ejército gigantesco de persas. Heródoto habla de 2 millones de persas, se ha hablado a veces hasta de 3 millones de persas que conformaban ese ejército. Finalmente los persas pues los masacran, y entonces lo que vamos a visitar, esto es un cuadro de finales del siglo XVIII sobre ese tema. Aquí paramos para ver el lugar y demás, y ver el monumento en homenaje a Leónidas es un monumento moderno, en realidad es un monumento del siglo XX, pero es muy bello, y a mí me emociona siempre esta placa que hay junto al monumento a Leónidas, en la parte baja del monumento, donde dice en griego antiguo, viajeros, y al pasar por Esparta, te preguntan por sus hijos son Leónidas y los otros, te preguntan por sus hijos, diles que ellos aquí entregaron su vida por la patria. Es un recuerdo como del heroísmo de esta gente. Y continuaremos hasta Atenas, hasta llegar a Atenas. Y aquí vamos a tener un segundo momento de visitas en Atenas. Dormimos 2 noches en Atenas. En el primer día vamos a visitar, digamos, la parte central de la ciudad. Este es el antiguo Palacio Real, el Palacio del Parlamento. Es posible que nos toque el cambio de guardia, que es muy curioso, muy simpático, muy extraño,
con esas vestimentas que en realidad son vestimentas de origen albanés, según entiendo. Y luego hay una serie de edificios, básicamente 3 edificios, la universidad, la biblioteca y la academia, que son construidos como eran los templos antiguos. Yo digo que esto es maravilloso, a mí me parece fascinante ver estos edificios porque uno ve aquí cómo eran, no simplemente cómo se puede imaginar. Visitaremos también ese día el Museo Arqueológico Nacional. Este es el gran museo que nosotros vamos a visitar en el viaje, el más grande que vamos a visitar en el viaje, el museo más importante de arte griego que hay en el mundo, uno de los museos más importantes del mundo, y aquí pues nos vamos a regodear en un recorrido por la historia del arte griego, desde la época cicládica, esto es año 3500 a.C., y luego después del año 700 a.C. vamos a ver la evolución, por ejemplo, de la escultura, cómo estas figuras van cambiando, se van perfeccionando cada vez más, hasta llegar a esos niveles de perfección que conocemos en eso que llamamos, cuando se hizo la Acrópolis, cuando se hizo el Partenón, eso que llamamos la época clásica. Ustedes ven aquí, esto no está todo en esto lo habremos visto en Delfos, esto lo habremos visto en Olimpia, pero un poco si uno ve estas imágenes aquí juntas, pues puede un poco entender parte del interés de ese museo, de ver cómo se va porque no existen solamente estos, hay muchísimas esculturas y el conjunto en el Museo Arqueológico Nacional de Grecia, de Atenas, es maravilloso. También será posible, esto es de época de Adriano, este es Antínoo nuevamente, luego será posible ver la pintura de las vasijas, que es muy hermosa, porque como digo, la pintura solamente hay cosas excepcionales. Esto ni siquiera lo veremos, esto en realidad lo pongo aquí para decir que la pintura en sentido estricto no existe, la pintura que no sea de cerámica no existe en Grecia. Esto de hecho es italiano, está al sur de Nápoles. Y este es el museo de la Acrópolis que, veremos no sé si el primer día o este día o al día siguiente, obviamente una buena idea sería que fuera el día siguiente, pero bueno, el guía organizará eso de manera más clara y seguramente nosotros les podremos decir en los próximos días bien cómo va a quedar eso. Este es el nuevo Museo de la Acrópolis, un museo realmente nuevo, un museo que tiene unos 12 o 15 años de inaugurado, un museo muy amplio y muy rico de cosas que había en la Acrópolis, y un museo que sobre todo conserva en el tercer piso, en el piso más alto, pues estos elementos del Partenón, como era el Partenón, y es un poco, digamos, el museo a donde llegarían los mármoles de Atenas, los mármoles griegos, si los británicos se los devolvieran a Grecia. Veremos también ese día este templo, es un templo gigantesco que fue terminado por el emperador Adriano. Adriano adoraba a Atenas, un templo gigantesco, como digo, miren ustedes la altura de estas personas. Este es el templo de Zeus olímpico, un templo maravilloso que se conserva solo parcialmente. En ese recorrido vamos a ver este estadio. Es un estadio hecho a la manera de los estadios antiguos, pero es un estadio realmente de finales del siglo XIX. Aquí se hicieron los primeros Juegos Olímpicos de la época moderna, en el año de 1894. Los atenienses lo llaman Kalimármara, que significa el estadio, que significa los bellos mármoles. Es un edificio moderno, pero muy interesante la manera como está realizado. Bueno, luego iremos al día siguiente, iremos hacia Sunion, hacia el cabo Sunion. Este es un viaje muy lindo, es una cosa muy corta, esos son 60 kilómetros. Vamos a llegar a la punta, digamos así, de la península donde está Atenas, y ahí hay un templo dedicado al dios del mar, al dios Poseidón. Y aquí, pues, uno podría repetir lo mismo que decía ahora, que uno puede ver la maravilla de templo que hay, los restos
tan bellos que nos encontramos, pero puede también darle la espalda y ver un paisaje absolutamente fantástico, con todas esas penínsulas, islas que van llenando completamente el horizonte. Este lugar es maravilloso y de aquí pues vamos a regresar y nos vamos a embarcar. Vamos de Sunio, vamos al Pireo. En el Pireo tomamos un barco en el cual viajaremos a lo largo de toda la noche hasta llegar a Creta, hasta llegar a la isla de Creta, y en Creta en primera instancia pues vamos a llegar a Heraclión. Nosotros vamos a atravesar completa la isla de Creta. Aquí es de las cosas que podría decir, no hay más cosas en Creta, claro, pero uno tendría que pensar que si se puede quedar 10 días en Creta, seguramente tiene programa para los 10 días, pero ya es aquí creo que vamos a tener un conocimiento realmente magnífico de esta isla. Llegamos a Heraclión, que es la capital, y lo primero que hacemos es visitar el Palacio de Nosos. Esto es del año 2500 al 1200 a.C., un palacio que fue desenterrado a finales del siglo XIX. Los avatares de esa excavación y de cómo lo encontramos, pues sobre eso hablaremos después, pero yo digo que aquí casi que más que hablar de arquitectura, aquí deberíamos hablar de mitología, porque este es el palacio del Minotauro, este es el palacio del Hilo de Ariadna, este es el recinto, esto es el laberinto, lo que los griegos llamaban el laberinto. Era justamente, la palabra laberinto viene del nombre que los griegos le daban a este palacio, y no porque fuera intrincado, sino porque hay una cantidad de representaciones como de hachas dobles. Eso se llamaba labris en Grecia, y entonces el país de las labris es el laberinto, y nosotros por extensión llevamos ese nombre de laberinto, no por las hachas, sino por la complejidad del palacio. Y eso, cuando digo lo llevamos, después desde la época romana, pues desde hace 2000 años, los laberintos son eso. Un lugar maravilloso, un lugar donde la arquitectura además es fascinante, un lugar que se hizo para disfrutar de los espacios, un lugar donde hay escaleras que suben y bajan sin sentido distinto a que uno tenga distintas vistas del espacio por el que se está moviendo. Sitio, un palacio donde había agua corriente en el año 2000 antes de Cristo. Siempre digo, en el año 1700 no había agua corriente en el Palacio de Versalles. Que había agua corriente, posiblemente agua caliente, en las habitaciones del Palacio de Creta. En Heraclión vamos a visitar también un museo, uno de los museos más bellos de Grecia, que es un museo donde se conserva gran parte de la cerámica que se ha encontrado en esta isla. Vamos a dormir en Heraclión, y al día siguiente salimos a hacer un recorrido, digamos, a atravesar la isla. Paramos primero en Festus, que es otro templo, otro palacio, perdón, de esa época, no reconstruido como el anterior, está más virgen en ese sentido, en ese sentido es más interesante, es un poquito más difícil de verlo que el otro, pero es muy bello. Y ahí se encontraron esto que es el disco de Festus, lo veremos en el museo. Eso es escritura, no sabemos qué dice, pero no se ha descifrado esta escritura cretense. Y de este lugar que se llama Festus vendremos a un sitio que se llama Górtina. Pasamos por un lugar que se llama Górtina, es de nuevo una visita muy corta a Górtina, y en Górtina lo que nos vamos a encontrar es una cosa que creo que a todos nos va a emocionar, que son las leyes de Górtina. Son estos bloques de piedra donde hay leyes muy antiguas, leyes del siglo V antes de Cristo, sobre los derechos de las mujeres, sobre el respeto a los esclavos, sobre la protección de los hijos, una cantidad de elementos que tienen que ver con eso que nosotros llamamos los derechos humanos, que son maravillosos. Y finalmente en este recorrido pues vamos a llegar a Matala. Matala es la playa. Aquí será, pues aquí tendremos tiempo más que disponible, buena parte de la tarde, por si alguien quiere aprovechar la playa. Es una playa muy rica,
Una playa que además tiene una historia interesante, es que este fue uno de los sitios de encuentro más famosos de los hippies en los años 60 y 70 del siglo pasado, porque los hippies venían y se refugiaban en una cantidad de cuevas que, como ven ustedes, hay aquí. Bueno, regresamos a Heraclión, dormimos en Heraclión y al día siguiente en una barca rápida vamos de Heraclión a Santorini, que está aquí. Esta distancia que ven ustedes aquí, estas horas, no las consideren porque eso es en un barco, digamos, lento. Nosotros haremos el recorrido en una lancha rápida que se debe demorar, no sé, Lucas me puede corregir, pero se debe demorar por ahí hora y media o 2 horas, digamos 2 horas, posiblemente es ese recorrido. Llegamos a Santorini. Santorini es, otra vez, perdóneme que sea tan insistente, Santorini es de las cosas más hermosas que uno puede ver en el mundo. Santorini es una cosa rarísima. Estamos aquí en medio de la isla, en medio del agua, y tenemos a nuestro alrededor estos acantilados gigantescos, 400 metros de altura miden estos acantilados, y en la parte de arriba los pueblitos blancos, luego pues es más asombroso cuando lo vemos desde arriba y comprendemos lo que seguramente ya nos habrán dicho, y es que esto es el cráter de un volcán que todavía está activo. Estas siglas son resultado de esa actividad, de un volcán que explotó en el año 1617, algo así por el estilo, por esos lados, y que produjo que es una de las mayores explosiones desde que el hombre existe sobre la Tierra. Entonces, el cráter está a 400, estamos a 400 metros de altura y el cráter está 400 metros por debajo del nivel del mar, y la anchura del cráter es como de 4 kilómetros, casi de 5 kilómetros, una cosa absolutamente gigantesca. Como ustedes pueden ver aquí, la isla tiene una forma como de hoz. El volcán volatilizó las 2/3 partes de la isla. Lo que queda es una cosa absolutamente extraordinaria. Haremos una visita a esas islas que están saliendo, se pueden visitar, también aquí se puede uno bañar, estas aguas son calientes, estas aguas son termales, y se puede subir a la parte alta donde están las chimeneas del volcán que emite azufre, huelen a azufre, pues por lo menos. Vamos a tener en total 3 medios días libres en Santorini. Eso es delicioso porque Santorini es un lugar, 2 días medios libres, porque Santorini es un lugar maravilloso, maravillosamente hermoso. Estos pueblitos, este pueblito de Fira, que es la capital, pero existen también, haremos un recorrido por la isla y veremos sus playas de arena roja, de arena blanca, de arena negra, como por ejemplo esta es de arena negra, es para el otro lado de la isla. Y vamos a visitar también un sitio que es uno de los lugares históricos, arqueológicos más importantes del mundo, que se llama Akrotiri. Es una ciudad que fue sepultada por aquel volcán. Es como una especie de Pompeya, pero muchísimo más antigua, y que se ha conservado muy bien, y que no ha sido reconstruida en absoluto. Está protegida pues por estos techos un poquito complicados, pero es la manera de protegerlos porque esto es una cosa realmente muy, muy frágil, ¿no es cierto? Son construcciones realmente muy frágiles. Aquí nos vamos a encontrar pues reproducciones de frescos que vamos a haber visto en otras, en el Museo de Atenas, los vamos a ver, pero están aquí, digamos, in situ, en el lugar en el que fueron encontrados. Los originales fueron retirados simplemente por protección, y aquí se conservan pues esas copias. Esto era como era la cultura de Creta, posiblemente vista de manera un poquito más provinciana, podría uno decir. Y como digo, pues disfrutar esos tiempos libres en Santorini, pues será maravilloso, y uno de los programas más extraordinarios en Santorini es ver el atardecer. El atardecer se dice que es el atardecer más bello del mundo, o uno de los atardeceres más bellos del mundo. Esto es
una cosa realmente fantástica en estos pueblitos, sobre todo desde este pueblito que estamos viendo, que se llama Oya, que es el pueblito más alto de la isla. Pero bueno, nos tenemos que despedir de Santorini y vamos a regresar entonces en barca, en una barca rápida también, a Atenas. Este recorrido dura unas 4 horas y media, una cosa así por el estilo. Llegamos a Atenas y en Atenas lo que vamos a tener son al final 2 días libres, pues para compras, para perderse por estas callecitas de Placa y Monasterakis. Es posible también, esto es Monasterakis, lo anterior era Placa. Es un lugar maravilloso para comer, para tomarse unas cervezas o unos vinos. Hay un par de museos, el Museo Benaki y el Museo Cicládico, que no los hemos incluido, también el Museo Bizantino, que no los hemos incluido, pero si alguien está interesado, pues son programas que se pueden hacer, que organizaríamos simplemente allí entre nosotros, los que están interesados o los que estemos interesados en ir a ver el Museo Cicládico, pues nos buscamos la manera de ir al Museo Cicládico y no tendremos la guía, pero bueno, son museos muy organizados, muy bellos, que vale la pena conocer. Y tendremos pues esos 2 últimos días de descanso, de relax, pero también de disfrute enorme en esta ciudad maravillosa que es Atenas. 2 días en los cuales pues vamos a tener el desayuno y la cena, pero no el almuerzo, y entonces será un momento maravilloso también para probar delicias griegas. Y vamos a estar siempre un poco, digamos, cobijados por la Acrópolis. Nosotros, nuestro hotel justamente está a este lado de donde estamos viendo esta imagen. Bueno, yo termino así mi presentación, dejo pues de compartir pantalla y le devuelvo la palabra a Gloria y a Lucas. Si hay alguna pregunta que se refiera pues a lo que yo he dicho, pues por supuesto con mucho gusto la puedo responder, pero bueno, Lucas, bueno, Carla Salazar ha levantado la mano, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, señor, una pregunta muy puntual. Dime. ¿Qué costos y tarifas manejan ustedes para esta actividad? Enseguida Gloria y Lucas van a dar esa información. Ellos enseguida ellos van a dar esa información justamente. Yo doy la información del itinerario y les doy la palabra a ellos que explican la parte logística, los costos, lo que, digamos, como las condiciones en las que podemos viajar, etc. Ya pasamos a esa parte. Listo, profesor, muchas gracias. Con mucho gusto, Carlos. Bueno, si no es más, entonces voy a desactivar mi cámara, pero estoy aquí pendiente. Gracias, Carlos. Sí, al final si hay alguna pregunta para lo que expuso Carlos Arturo, pues entonces también tendremos tiempo. Bueno, entonces yo creo que ya con este recorrido que nos hizo Carlos Arturo, pues ya tenemos una visión general de Grecia y de su belleza, pues que en todos los sentidos, como decíamos al principio, es por donde uno la mire, Grecia es hermosa y es interesante, es decir, tiene tantas cosas, tantas, que, como decía también Carlos Arturo, insisto, para el que le guste la naturaleza, para el que le guste el arte, la gastronomía, la fotografía, es decir, todo el mundo encuentra en Grecia algo que lo seduce, o todo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, una aclaración antes de contestar la pregunta de Carla, que para allá vamos. Cuando Duruparí concibe los viajes, piensa en la importancia de que la persona tenga todo, realmente, que pueda aprovechar al máximo, que el tiempo rinda, que podamos aprender todo lo que se pueda, disfrutar todo lo que se pueda, y por ese sentido, en el precio involucramos prácticamente todo. Le puedo decir todo lo que implica. Le vamos a decir, por aparte,
el costo de los tiquetes. Vamos a viajar con Turkish Airlines y ahorita pues Lucas nos habla de todos esos detalles y la porción terrestre que cubre, como les digo, casi todo. Una hotelería de muy alta calidad, también Lucas les hablará más de eso, pero es hotelería de alta calidad. El presupuesto, los tiquetes, los estamos considerando de Bogotá a Bogotá, porque hay personas de distintas ciudades. Puede ser gente que viaja con millas, hay gente que, bueno, o que quiere manejar lo que es pues nacional, digamos, de Medellín a Bogotá, o de alguna otra ciudad a Bogotá, pues la quiere irse antes o quedarse al final. Pues, entonces, esos tiquetes nacionales no están incluidos. Están incluidos en todos los tiquetes desde Bogotá hasta Bogotá y todos los transportes, por ejemplo, el ferry, el barco, los barcos, el bus, todo lo que sea pues transporte terrestre, aéreo o acuático allá, también está incluido. Incluimos también el seguro médico. Ahora también Lucas nos va a dar muchos detalles de todo esto, pero la idea de por qué incluimos el seguro médico, por supuesto no podemos viajar sin eso y menos ahora. Pero aunque hay gente que dice, no, pues yo tengo otro seguro, necesitamos, digamos, por la seguridad del grupo, que todo el mundo esté cubierto con el mismo seguro, que tengamos, digamos, un teléfono único, que a cualquier persona le pase alguna cosa, ojalá que no, pero que sepamos inmediatamente a dónde recurrir. Es decir, para la tranquilidad de todos, tenemos un seguro común. Entonces, está. Ahí hay que hacer una aclaración. Y es que si la persona es mayor de 65 años, me parece, Lucas también nos da los detalles, hay que tener un sobrecosto, que ese sí no está cubierto. Es decir, nosotros cubrimos pues el precio cubre el seguro básico común y ya para las personas mayores, pues el sobrecosto lo debe pagar por aparte. Bueno, tenemos también pensión casi completa. Cuando hablamos de pensión completa estamos hablando de desayuno, almuerzo y cena. Por ejemplo, el caso del almuerzo es muy importante incluirlo porque es como la tranquilidad y fuera de eso para que el tiempo alcance. Si nos llevan a un sitio, nos dicen, bueno, cada uno vaya y busque su almuerzo, eso genera pues desaprovechamiento del tiempo, ¿cierto? Alguien se pierde, bueno, tantas cosas. Y entonces tenemos, bueno, el desayuno y la cena, en términos generales, está incluido en los hoteles. Y el almuerzo sí en restaurantes, de acuerdo con donde estemos, ¿cierto? Pero todo es, pues, muy planeado. Tenemos, y decía yo, casi completa la pensión. Tenemos unas excepciones, y es que un día libre no tiene sentido decirle a la gente, interrumpa lo que está haciendo y vaya al lugar del almuerzo, porque ahí también, pues, como que se rompe el sentido del día libre, que es como para que cada uno esté a su aire y pueda disfrutar otras cosas o comer lo que quiera, bueno. Entonces, y por ejemplo, el día que vamos de Santorini a Atenas, la hora de almuerzo es durante el recorrido en el barco. Entonces ahí tampoco podemos ofrecer el almuerzo, sino que pues hay cafetería en el barco y cada uno compra lo que quiera, ¿sí? Pero de resto las comidas están todas incluidas. Bueno, el viaje está previsto del 8 al 29 de septiembre, pero desde finales de julio y durante agosto vamos a tener el curso preparatorio que también está incluido. Va a ser
un curso, digamos, virtual, aunque queremos, de todas maneras, en lo posible, hacer una última sesión que sea presencial en Yurupari. La gente que no vive en Medellín, pues tendría, digamos, esa dificultad y ya pues la sufriríamos de alguna manera. En el curso preparatorio se ve, digamos, todo lo fundamental, como les decía yo al principio, la geografía, que en el caso de Grecia es importantísimo, la geografía, la historia, la geopolítica, historia del arte, algo sobre la religión. En este caso, la religión ortodoxa, pues es cercana a nosotros, por ser cristiana, pero de todas maneras tiene diferencias, entonces es importante conocer eso. Pues se ve, al arte le vamos a dedicar mucho tiempo, por razones obvias, al arte griego. Pero la última sesión, siempre se trata el tema de la gastronomía del destino que vayamos a visitar. Entonces, en esa última sesión, y por eso queremos hacerla presencial, no solamente está la conferencia sobre gastronomía, sino que hay una comida, una cena liviana, pero de todas maneras una cena, donde probemos la comida griega. Bueno, todo eso que les he dicho está incluido. Vamos a volar por Turkish, también se los habíamos dicho. Entonces, el costo del tiquete Bogotá es $1.490. Y la porción terrestre, que incluye todo lo demás, los hoteles, que ya saben que son de alta categoría, el seguro, el curso, la alimentación, todos los transportes allá, etcétera, pues todo esto en habitación doble es por persona $7.250. Perdón, porque Gloria. Sí, Claudia, dime. Es que hay un momento en el que se entrecorta tus palabras y no entendí el costo de la porción terrestre, por favor. Sí, la porción terrestre y tengan en cuenta que son dólares, aunque allá la moneda es el euro, de todas maneras el pago aquí se hace en dólares. 7.250. Gracias. Bueno, Claudia, gracias a ti. Pues, entonces, esa es la información, digamos, general. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a Lucas Cadavid. Lucas, como les decía, es el gerente de Viajes y Viajes, con quien vamos a ir. Él ya nos va a contar sobre todos los detalles logísticos y sobre la guianza, etc. De modo que, bienvenido Lucas, y somos todo oídos. Lucas. Aló, hola, Gloria, es que se perdió la señal y no sabía si era la mía o la tuya. Hola, ¿y me escuchan? Ya sí te oímos, ya sí te oímos. Ok, bueno, gracias, Gloria, y bueno, buenas noches para todos. Entonces, como decía Gloria, yo les voy a hablar un poco sobre la logística de este viaje de Yurupari a Grecia. Vamos a empezar con la parte de la aerolínea. La aerolínea es la aerolínea Turkish Airlines, que ha sido varias veces catalogada la mejor de Europa. Vamos en un avión de los más grandes que hay, el 787 Dreamliner, y el vuelo está alrededor de Bogotá a Estambul. A las 3 de la tarde está saliendo más o menos. Hace una parada técnica en Panamá, no se bajan del avión, más o menos una hora y cuarto, y continúan hasta Estambul. Llegan más o menos a las 5 de la tarde del día siguiente. Conectan relativamente rápido porque el vuelo es a las 7 de la noche, más o menos, Estambul-Atenas otra vez, en la misma aerolínea Turkish, y llegan más o menos a las 9 de la noche al hotel ya a descansar. El vuelo de regreso es algo similar, aunque ya no hacen la escala en Panamá. Hacen Atenas-Estambul, 5:40 de la mañana, con 7:10 llegan y conectan Estambul-Bogotá a las 8:30 de la mañana. Ahí ya no van por Panamá. El vuelo directo Estambul,
Bogotá que tiene Turkish. Bueno, hablando de los hoteles, como decía Gloria, casi todos son 5 estrellas. 5 estrellas garantiza el servicio, la comodidad, la alimentación, por su misma categoría. Donde no tenemos hoteles 5 estrellas, donde no es posible, donde no hay esa categoría. Entonces, utilizamos la mejor categoría disponible de la zona. Eso sucede en Olimpia, Delfos, Meteora y Nauplia, que son hoteles 4 estrellas, pero también son 4 estrellas, son hoteles muy buenos que son utilizados y usados por nuestro operador local en Grecia y los verifican ellos mismos, entonces no tienen ningún problema, van con garantía de calidad también. Y en Esparta es el único 3 estrellas que tenemos también, pasa lo mismo. No hay 5 estrellas, pero son hoteles de muy buena calidad y que ya son reconocidos por nosotros y utilizados en otros momentos. Pasando a la parte de la alimentación, como también ya se había dicho, todos los desayunos y todas las cenas van a ser tipo buffet en los hoteles. Entonces esto también es muy bueno porque pues con esa categoría de hoteles 5 estrellas es alimentación garantizada. Ahí pueden tener comidas típicas, buffet típico y comida internacional también para todos los gustos. En la parte de los almuerzos son más o menos 16 almuerzos, donde no, como decían ahora, es porque hay días libres y no justifica volver al hotel o volver a otro lado para almorzar. Van a ser almuerzos en restaurantes típicos seleccionados por nuestro operador local también, y también ellos seleccionan el menú para que sea variado y puedan probar pues toda la gastronomía posible en Grecia. La parte que sigue es la parte de los guías. Los guías, sobre todo para este grupo que tiene tanto nivel cultural, los guías son todos profesionales, son certificados, no usamos nunca nada diferente y van a estar siempre muy acompañados. Por ese lado no van a tener problemas, siempre van a estar con un guía. Van a conocer 3 guías, uno va a estar con ustedes toda la parte continental, todos de habla hispana, por supuesto. Otros 2 van a estar cuando vayan a las islas, uno para la isla de Creta y otro para la isla de Santorini. Pero el único momento en que no van a tener guía es durante los viajes en ferry, pero los van a llevar al puerto y los montan en el ferry y ya cuando llegan al otro puerto los recibe el otro guía de habla hispana, entonces siempre van a estar muy acompañados también. Bueno, acerca de los transportes también les puedo decir que son buses, utilizamos buses de última generación, son buses nuevos, los recorridos son muy buenos porque no son largos, prácticamente el promedio es más o menos de 1 hora y media. Los únicos trayectos largos es uno de 3 horas y otro de 5, que es el más largo, que es de Tesalónica a Atenas, pero se va haciendo visitas durante todo el recorrido y se va haciendo paradas técnicas, o sea, en ningún momento es 5 horas manejando y ya, no, sino que van haciendo paradas técnicas y haciendo visitas y así se va durante todo el día y se hace ameno y nada cansón. La parte de los ferries, utilizamos ferries rápidos, hay unos que se demoran más, pero nosotros utilizamos los ferries rápidos. Estos se demoran más o menos 2 horas para llegar a cada isla y también tienen ustedes una noche a bordo en un barco que es tipo crucero, que es cuando va de Atenas a Heraclión. Esa noche está toda la noche a bordo, duermen en camarotes y ya llegan a Heraclión. Y por último, les hablo sobre la parte de la asistencia. En este momento la tenemos contratada con AssistCard. Está el cubrimiento básico, pero en cualquier momento ustedes también lo pueden hacer un ascenso si quieren, o la parte que sí es obligatoria es la parte de cuando una persona es mayor de 70 años, de 70 a 74 años, hay que pagar un excedente de $30, y si la persona es mayor de 75 años, debe pagar un adicional de $60. En este momento, Assistcard también está ofreciendo un seguro COVID, que es por si le da uno COVID allá o antes de salir, y vale $50 adicionales, pero solamente reconoce $1.500. O sea, está diseñado como para viajes un poco más cortos, pero de todas maneras creo que sirve en el momento de recuperar algo si algo llegara a pasar, pero esperemos que no. La buena noticia es que también Turkish ayer, justamente antes de esta reunión, nos confirmó que los pasajeros que tengan COVID antes del viaje les van a reembolsar el dinero. Eso no existía. Esperemos que no pase, pero igual es bueno advertirlo porque da tranquilidad, que ya saben que no van a perder su dinero, ni que nos van a poner o sea, dan varias opciones. Pueden aplazar el viaje, pueden cambiar la ruta con la misma Turkish, o si no les gusta ninguna de las dos anteriores, también pueden pedir el reembolso del dinero,
lo cual eso da cierta seguridad para poder seguir adelante con el viaje. Y bueno, eso era como todo a grandes rasgos de la parte logística y se da entonces la palabra a Gloria por si tienen más inquietudes o dudas. Bueno, gracias, Lucas. Bueno, entonces, no, ya con toda esta información, pues atendemos ahora preguntas y les pedimos que por favor se comuniquen con nosotros las personas que estén interesadas pues, en unirse al grupo de viajeros. Como les decía, el viaje está programado del 8 al 29 de septiembre y el curso preparatorio va a ser del 29 de julio al 26 de agosto, los jueves, de 6:30 a 8:30 de la noche. Esas fechas son importantes, pues entonces, del 29 de julio al 26 de agosto, el curso preparatorio, y del 8 al 29 de septiembre, el viaje. Entonces, sí, les pedimos que nos hagan saber mañana, de todas maneras, nosotros vamos a estar comunicando con ustedes, con las personas, y ya las personas que estén interesadas, pues ya vamos a tener ya, pues a dar información más precisa sobre las formas de pago, sobre, bueno, sobre todo lo demás. Tengamos en cuenta, para ir a Grecia no necesitamos visa, cosa que es importante. Bueno, entonces, si hay alguna otra pregunta, aquí estamos. ¿No hay preguntas? Sí, buenas noches. Mi nombre es Inés. Quisiera saber, por favor, el valor de la tarjeta de asistencia y también si hay algún estimado para los almuerzos. No, eso está incluido. Todo está incluido. Ok. Entonces, sí, todo. En el precio que les dijimos está incluido todo. Mire, el curso, la tarjeta de asistencia, la hotelería, el transporte, la alimentación. Quedan faltando, como decíamos ahora, dos almuerzos. Y el resto está todo incluido, todo incluido. Ya las personas que estén interesadas en el viaje, ya les mandaremos pues, información escrita sobre el itinerario y con todos los asuntos ya pues al detalle. Pero todo eso está incluido ahí. Perfecto, muchas gracias. Y decías que el curso preparatorio de julio 20 y agosto 26, los días jueves, de julio 29, el 29 de julio, okay. Que es jueves, al 26 de agosto, jueves 6:30 a 8:30 de la noche. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es tu apellido, Inés? Perdón. Londoño. Ah, bueno, listo, Inés, gracias. Gracias. Ángela Saldarriaga, cuéntame. ¿Qué requisitos tiene Grecia para la entrada? ¿Vacuna, PCR o qué? En este momento, lo que está, bueno, todavía no han autorizado a los colombianos la entrada, pero ya Grecia está, digamos, abriéndose, inclusive desde la semana pasada, ya dejó de exigir el uso del tapabocas. Que yo digo que cuando quitan el tapabocas es como que dice que no está pasando nada bien, puedan venir. Entonces estamos esperando que en cualquier momento pues ya Grecia dé el visto bueno, porque lo que está pidiendo en este momento es o el certificado de vacunación completa, sí, o prueba PCR en los últimos 72 horas, o un certificado que acredite que uno tuvo el COVID en los últimos meses. Perfecto. Eso es lo que están pidiendo. Gracias. Con mucho gusto, Ángel. ¿Algo más? Perdón, cuando dijiste lo de la visa, aquí se me entrecortó un poquito. ¿Me recuerdas, por favor, requisitos en ese sentido de visa? No hay requisito de visa. Okay. No hay. Gracias. Con mucho gusto. Bueno.
Entonces, muchísimas gracias. Recuerden que mañana quienes estén interesados pues se pueden comunicar con nosotros. De todas maneras van a recibir también información nuestra en el resto de esta semana para contactarnos. Y estamos pues siempre a su disposición. Mil gracias por responder a nuestra invitación y esperamos que hayan disfrutado, vayan a viajar o no, que hayan disfrutado de ese recorrido tan lindo que nos hizo Carlos Arturo. De modo que esperamos saber muy pronto de ustedes y feliz noche. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria María. Muchas gracias.